Muy buenos días a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la reunión de este día. Qué bueno es Dios que nos deja estar una vez más juntos para buscar su palabra, para buscar sus verdades, que puedan estas ministrar nuestra vida y que puedan estas, pues, de alguna manera seguir orientándonos en este caminar espiritual en el cual usted y yo estamos en este camino que Dios nos ha trazado. Y qué bueno es Dios que hoy con tanta libertad podemos sentarnos, podemos escuchar, podemos predicar la palabra de Dios. El tema del día de hoy lo hemos titulado Nicodemo. Ese es el tema, ese es el título del mensaje en esta mañana, Nicodemo. ¿Y qué les parece si antes de iniciar a leer el primer versículo de la Escritura, el primer pasaje, le pedimos su ayuda a Dios, que Él nos hable, que Él nos alumbre, que Él nos ministre, que Él escudriñe nuestra vida? Vamos a rogarle a Dios, ahí en su lugar le pido, incline su rostro en señal de reverencia ante Dios y pídale el día de hoy: Señor, hoy quiero que tú me hables. No quiero escuchar un mensaje, un consejo humano, sino más bien quiero escuchar tu palabra que me ministre mi corazón. Señor, en esta tarde te damos gracias, en principio, por darnos la oportunidad de venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque eres un Dios muy bueno, un Dios amoroso, un Dios, Padre, que tu amor es grande y lo vemos a través de la vida de Nicodemo, Señor. Sin embargo, hoy te ruego algo muy especial, Señor. Hoy ven a hablarnos a cada uno de los presentes, tanto al cristiano como al no cristiano, Señor. Tanto aquella persona que ha alcanzado su salvación, como aquella que anda buscando, Señor amado, por los montes el agua, Señor, como el ciervo brama, Señor, por los campos, Señor. Padre, hoy da a cada uno conforme a la necesidad, te lo ruego y te lo suplico, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, en el versículo 1, dice así la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vamos a acabar hasta ahí, hasta el versículo 12. En este pasaje nos empieza a narrar la vida de un hombre que es llamado, que es identificado por su nombre, obviamente, llamado Nicodemo. Y el versículo 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nos empieza a describir varias verdades. Primeramente nos dice que era un hombre fariseo. Nicodemo era un fariseo.
Y nos dice también que este hombre fariseo era principal entre los judíos. En otras palabras, era una persona respetada. Era una persona que se tenía en alta estima. Se podría decir o se podría calificar como un anciano en el pueblo de Israel. ¿Por qué era principal entre los judíos? Bueno, porque él era maestro en Israel. En otras palabras, él enseñaba la Biblia, él enseñaba la Torá, la ley del Antiguo Testamento. Nicodemo tenía esa función de ser maestro en el pueblo de Israel. Y obviamente una persona de esta categoría, de esta clase, era una persona muy respetada, una persona que se tenía en un alto valor. Y nos dice que este hombre era un fariseo. Dice aquí, había un hombre de los fariseos. ¿Quién es un fariseo o quiénes eran los fariseos en aquella época? Los fariseos o un fariseo era un miembro de una de las principales sectas que había en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Y esta secta de los fariseos se oponía a otra secta que había también llamada los saduceos. Se caracterizaba los fariseos por su legalismo, es decir, había un fuerte cumplimiento, un fuerte apego a las leyes, a los rituales, un apego a las tradiciones. Ese era un fariseo, era una religión, para que usted me pueda entender, que era muy estricta. Los fariseos, los que participaban en esa religión, era gente que en determinado momento tenía en su vida una estricta forma de vivir, tan apegada a la ley que Dios había dejado establecida en el Antiguo Testamento. Llámese ley moral y llámese ley ceremonial, donde Dios establecía ceremonias, ritos, etcétera. Y ese era un fariseo, el que cumplía al pie de la letra con las tradiciones y con las leyes. Vamos a ver la descripción de un fariseo. Filipenses, en el capítulo 3. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Y este hombre era también un fariseo. Y en esta porción de la escritura de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 5, nos habla acerca de todo lo que hacía un fariseo. Y por eso vamos a describir, para que tú te des cuenta quién era Nicodemo. Vamos a hacer como una radiografía de un fariseo. Y en esa radiografía obviamente entraba Nicodemo, dice así el versículo 5, circuncidado al 8º día. Es el apóstol Pablo haciendo un recordatorio y haciendo una remembranza de quién había sido él antes de llegar al cristianismo. Y dijo, yo he cumplido la ley, era un fariseo. Y dice, hace una descripción, dice, circuncidado al 8º día. En otras palabras, cumpliendo la ley. Dice además, del linaje de Israel, era del pueblo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Un fariseo era irreprensible. Guardaba todos los mandamientos de la ley de Dios. Era irreprensible. En otras palabras, usted no lo podía a un fariseo señalar de adulterio. Usted no lo podía señalar a un fariseo de decir, yo vi que extorsionó a su prójimo, a su vecino. Usted no podía señalar a un fariseo de haber cometido un fraude, un robo, una codicia, un adulterio, una fornicación, una mentira. En otras palabras, era gente moralmente muy irreprensible. Cumplían al pie de la letra la ley. Mateo 23 nos dice que el fariseo era aquella persona que diezmaba aún las cosas más pequeñas. Dice aquí, ay de vosotros, escribas y fariseos. Y les dice hipócritas. Pero dentro de estas reprensiones que Jesús le da en Mateo 23, sin embargo, rescata a Jesús toda su vida que ellos estaban practicando. Dice, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino.
En otras palabras, ellos eran personas que aún las hortalizas más pequeñas, agarraban y separaban para su diezmo. No solamente eso, Mateo 23, versículo 15, nos dice que un fariseo era capaz de recorrer grandes distancias. Dice, recorréis mar y tierra para ser un prosélito. En otras palabras, para ir y compartir su doctrina y ganarlo y meterlo al judaísmo. Esa era una persona farisea que estaba dispuesta a ir grandes distancias, llegar, quizás gastar su dinero, quizás ir y gastar su tiempo para ganar un alma para su religión. No solamente eso, Mateo 6, versículo 2, nos dice que ellos daban limosna. Dice, cuando pues des limosna, no hagas trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Nos está hablando acerca de que estos hombres diezmaban, daban limosna, hacían prosélitos y hacían grandes viajes, grandes recorridos para poder predicar, para poder enseñar y para poder discipular. Mateo capítulo 6, versículo 5 también nos habla que les gustaba orar públicamente. Les gustaba ponerse en pie en las esquinas de las calles y se ponían ahí a orar con sus vestimentas para que toda la gente los observara y dijera qué piadosos son esas personas. Y ahí estaba la gente, el fariseo, orando. Mateo 6, versículo 16 nos dice que ellos ayunaban 2 veces por semana. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay un pasaje en la Escritura cuando habla acerca de la parábola del fariseo y del publicano, en el cual estos 2 hombres suben al templo. ¿Y sabes qué oraba el fariseo? Decía, yo no soy como este, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Y el publicano se mantenía por ahí agachado y decía, Señor, golpeándose el pecho y decía, sé propicio a mí porque soy pecador. Sin embargo, el fariseo tenía una justicia propia, una justicia personal. Y Mateo 23, versículo 12, nos dice que ellos conocían la ley. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. En otras palabras, para dar la ley que Dios dejó a través de Moisés escrita para instruir al pueblo, dice, se sientan los escribas y los fariseos. Ellos conocían la ley. Imaginémonos por un momento a un fariseo con esta descripción que les acabo de hacer y seguramente comparado con un evangélico del día de hoy, un protestante, un cristiano, entre comillas, un evangélico. Un fariseo lo dejaba por una distancia muy, muy grande. Porque el día de hoy hay personas que se dicen pueblo de Dios, hay personas que se dicen que aman a Dios, sin embargo, no les gusta orar, no les gusta leer la Biblia, no diezman, no ofrendan, no predican, viven en pecados, en mentiras, en enojos, en robos. Un fariseo, el día del juicio, se va a levantar y a muchos de aquellos que se llaman hoy cristianos, evangélicos, los van a condenar. Porque también hay una gran verdad que Dios nos dijo, que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Amén. No escucho el amén. Amén. Así lo dice la Escritura. Así lo dice la Escritura. Sin embargo, con toda esta descripción que yo hice de un fariseo, hermanos, Nicodemo era un fariseo. Y quiero decirte una
verdad que se alcanza a resaltar de la Escritura en este pasaje que acabamos de leer. A pesar de que una persona tenga o pudiera tener una vida religiosa, puede no tener la salvación. Una persona pudiera tener una vida religiosa, sin embargo, no tener la salvación eterna de su alma. La salvación que Dios está ofreciendo a todo mundo, a todo pecador que venga a Él arrepentido. Versículo 2 de Juan 3. Es muy interesante cómo la Escritura va poniendo versículo tras versículo y podemos nosotros entender cuando escudriñamos cómo el trasfondo de este hombre. Dice, este vino a Jesús de noche. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino a Jesús de noche? ¿Por qué vino Nicodemo a Jesús de noche? Podemos pensar que pudiera haber varias razones por las cuales Nicodemo vino a Jesús de noche. Número 1, probablemente para que no lo supieran los demás fariseos, porque en aquella época iban a expulsar a cualquiera que se declaraba seguidor de Cristo. Entonces, una de las posibilidades por las cuales Nicodemo vino a Jesús de noche pudo haber sido por el temor a que los fariseos supieran que él quería escuchar al maestro y que una vez conociendo sus intenciones lo expulsaran de la sinagoga. Esa pudiera ser una de las razones. ¿Por qué la Biblia no nos deja este pasaje o este versículo solamente porque se le ocurrió al evangelista escribirlo así? No dice este vino a Jesús, sino dice este vino a Jesús de noche, como encubiertamente. Una segunda razón pudiera ser por el qué dirán. Y esta es una de las razones que a veces para mucha gente les es un lazo, el qué dirán, el qué van a decir, el amor a la reputación, el amor a mi imagen. Si me ven que yo llego a Jesús, pues van a pensar que entonces no soy la persona que ellos creían que yo era. Entonces ya no me van a creer tan espiritual como pensaban que yo era. Nicodemo tenía una gran reputación, ¿cierto o no? Era principal entre los judíos. ¿Por qué vino a Jesús de noche? Quizás por el miedo al que dirán. Y hay una tercera posibilidad. Y esta yo creo que es la que más resalta en la Escritura. Probablemente porque no aguantaba su conciencia de que estaba perdido y que Jesús en esta tierra andaba perdonando pecados. Y hermanos y amigos que están aquí, aquellos que han alcanzado la salvación, dime si no es cierto, que llegó un momento en el cual Dios empezó a tratar con tu vida. Y empezó a quitarte las vendas de los ojos y empezaste a darte cuenta de tu condición. Y al darte cuenta de tu condición, a veces había angustia en las noches. A veces no podías dormir. A veces había una angustia de tal manera que decías, ¿y si muero hoy, a dónde me voy? Y si hoy cierro mis ojos y ya no despierto, ¿qué va a ser de mí? Por cuanto yo me siento que no tengo la salvación, por cuanto me veo pecador, por cuanto me veo culpable delante de Dios, ¿qué va a ser de mí? Hay gente que a veces a un predicador, a un pastor, ha sonado el teléfono a las 3 de la mañana y el pastor, el predicador contesta y dice, sí. Y es un congregante que dice, ya no puedo, me siento muy mal, siento que me voy al mismo infierno. ¿Qué hago, hermano? Ayúdeme. Entonces, cuando aquí la Escritura dice que Nicodemo vino a Jesús de noche, yo me puedo imaginar a un Nicodemo ahí dando vueltas en su cama, a un Nicodemo impaciente, a un Nicodemo que se había dado cuenta de su verdadera condición y que a pesar de que él era maestro en Israel, sin embargo, él sabía
que no tenían la salvación. ¿Por qué digo esto? Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabes cómo le llegó Nicodemo? Él no quería halagar, o él no quería preguntar otra cosa, él no quería dialogar con Jesús de otra cosa más que de su necesidad. Sin embargo, quizás no sabía cómo llegar a Jesús y como que empezó ahí a alabarlo. Y Jesús, conociendo en Nicodemo su propósito por el cual había ido a visitarlo, ¿sabes qué dice el versículo 3? ¿Jesús conoce al hombre o no conoce al hombre? Sabe lo que hay en el hombre. Y Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijese lo que había en el hombre, porque conoce el corazón. Cuando vino Nicodemo, dice, no, Nicodemo, no me vengas a alabar. No vemos que en la Escritura dijo, gracias Nicodemo, porque son pocas las gentes que me reconocen como maestro. Gracias por tu apreciación. No vemos que Jesús se haya en algún momento sentido halagado. Más bien, dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo lo recibe Jesús a Nicodemo? Jesús, cuando ve a este hombre, y yo puedo ver a lo mejor la conciencia atormentada de un Nicodemo, cuando ve a Nicodemo que se acerca, Jesús se mueve a compasión y se mueve a misericordia. Es lo que me deja ver el pasaje en completo. Se mueve Jesús a misericordia y dice, no, este hombre viene porque tiene una gran necesidad de mí. Es un maestro que viene, se está humillando. Y dice, de cierto te digo, Jesús no andaba con rodeos, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Necesitas nacer de nuevo. Por un momento, meditando en el pasaje, yo podía comprender quizás que Nicodemo había escuchado que andaba un hombre llamado Jesús en esta tierra haciendo milagros, sanando enfermos. Él mismo lo dice. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Había escuchado de lo que andaba haciendo, sanando leprosos, expulsando demonios de la gente, perdonando pecados. Y yo muy probablemente ahora pensaba que veía Nicodemo a un Mateo, a un Leví, que había sido publicano, que había sido de lo peor, ahora a un lado de Cristo y feliz y contento y alegre. Y que veía quizás aquella mujer de la cual se había escuchado que era adúltera y que le iban a apedrear, ahora a un lado de Cristo, sonriente, alegre, contenta. Y él observaba su vida religiosa, ritualista, pero se veía a sí mismo vacío, sin vida y sin una seguridad de ir al cielo. Ese es lo que a mí me deja entender el pasaje. Tenía dudas a pesar de su vida religiosa. Y yo te hago una pregunta, hermano, amigo, en esta tarde. ¿Tienes dudas? ¿No sabes si el día de hoy mueres, a dónde irás? ¿O tienes la plena certeza en tu vida y en tu corazón de que si hoy Dios te llama a cuentas, estarás delante de Él por toda la eternidad? ¿O serás como Nicodemo, que quizás te estarás tronando, quizás anoche no pudiste dormir, quizás en esta semana Dios te despertó en las madrugadas, te reveló tu vida y te dijo, ya entrégamela? Y que tú te has dado cuenta de que no tienes la salvación. Así se veía Nicodemo. Se preguntaba a sí mismo, ¿seré salvo? ¿Y si muero y solo me engañaba?
¿Y cuán honesto hay que ser al responder estas preguntas? Delante de los hombres podemos decir, amén. Yo soy salvo, hermano, amén. Pero ¿sabes quién nos conoce? Dios y nosotros mismos. Y a Dios no lo podemos engañar. Había conflictos en la mente de este pobre fariseo. Entendía que no era salvo. Y yo puedo imaginarme que ya llegó el momento que dijo, no puedo más. Y Jesús le reveló varias verdades. La primera, es necesario nacer de nuevo. Jesús le habló del nuevo nacimiento. En otras palabras, Nicodemo, es necesario. Es una necesidad de que nazcas de nuevo. Si no lo haces, todo lo demás que realices, tus buenas obras, el cumplir la ley, tus rituales, lo que sea, las tradiciones de los ancianos, de nada te va a servir, Nicodemo. Es en vano. Y a veces yo veo gente que a veces se llega a frustrar y se llega a deprimir, porque pareciera que se esfuerza y hace cambios. Sin embargo, ¿saben? A veces desiste y se echa para atrás. ¿Por qué razón? Porque no nació de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, dice la Escritura, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pareciera que de verdad naciste de nuevo. Los que han tenido esta experiencia vienen arrastrando una vida de pecado, de aflicciones, de tropiezo en tropiezo. Y cuando llegan a Cristo y dicen ya no puedo más, le entregan su vida, sus pecados y creen en ese sacrificio que Jesús hizo por ellos. ¿Sabes cuál es después la condición de ese hombre? Hay quienes dicen, llegué cargado de pecados y me levanté ligerito. Y me levanté como si fuera una nueva persona. Y solamente la persona que lo experimenta puede entender de lo que estoy hablando. Porque si no, se vuelve una vida ritualista, una vida que solamente se encartona en un templo de 4 paredes, donde se está ahí sentado y donde se cumple cierto con los rituales, con las leyes, que venimos los domingos a las 11 y nos vamos a la 1 y ya cumplí con Dios, pero no se avanza más. Así estaba Nicodemo. Y Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, por lo tanto, no se había arrepentido de sus pecados. Dice, y si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuántos de los presentes queremos ver el reino de Dios? Levante su mano. Queremos ver el reino de Dios. Yo un día quiero ver a mi Cristo. Un día quiero ver ahí a Dios que me libró de tantas situaciones difíciles para agradecerle. A Cristo, al Cordero inmolado, para alabarlo. Eso es lo que queremos. Pero ¿sabes cuál es la condición? Nacer de nuevo. Si no naces, no entras. ¿Qué es nacer de nuevo? El nuevo nacimiento tiene que ver con la regeneración. En otras palabras, hay un cambio de vida. Cuando una persona anda en pecado, dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Y cuando una persona anda en adulterios, anda en robos, anda en fornicaciones, anda en el pecado que sea, está muerta espiritualmente. Tú sal allá afuera y dile a las personas, a lo mejor a los jóvenes que están en la disco, vengan, los invito a un estudio de la Escritura, vamos a leer la Biblia juntos. Te van a decir, ¿la Biblia? Gracias, yo estoy bien así. Están muertos espiritualmente. En otras palabras, no hay un interés hacia lo espiritual. Cuando una persona nace de nuevo, ahora vive todo lo contrario. Lo espiritual es su atracción y lo del mundo es una ofensa.
Y hay varios pasajes, solamente los enlisto rápidamente, los proyectamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Estas son algunas de las características de una persona que ha nacido de nuevo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. En otras palabras, hay una victoria sobre el mundo, sobre las pasiones, sobre la borrachera, sobre las fiestas mundanas, sobre las modas, la televisión, el cine, la disco. Primera de Juan 2:29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que practica la justicia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En otras palabras, tiene amor en su vida. Y Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 al 23, se nos narra todo lo que hay en un recién nacido espiritualmente, en un cristiano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso hay en un corazón que ha nacido de nuevo. Mateo capítulo 5, versículo 20. Mira lo que dice Dios. Si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El estándar que Dios nos pone es un estándar que en realidad es alto, pero que a su vez es sencillo. Cuando yo observo cuál es nuestra justicia, ¿cuál será nuestra justicia? ¿Cuál es la justicia de un cristiano? Cristo en la cruz. En otras palabras, si no abrazas el sacrificio de la cruz, que esa es nuestra justicia y es mayor a la de la ley, no entraremos. Hermanos, hay un texto que circula comúnmente entre la comunidad religiosa. Juan 3:16. Es un texto que corre, que todo mundo se lo sabe. Y todo mundo lo recita y ha sido fuente de inspiración quizás para mucha gente. Y que encierra una gran verdad. Y que si solamente este texto existiera, bastara para que una persona se convirtiera. Este texto es un texto que encierra una gran verdad eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué palabras tan más eternas hay en este pasaje? Un versículo solo. Si existiera solamente este versículo, con este bastaría para que tú cayeras postrado a los pies de Cristo. ¿Y sabes a quién se lo dio? ¿A quién se lo reveló? A Nicodemo. A Nicodemo. El pasaje que yo te acabo de leer de Juan 3, donde habla acerca de Nicodemo que vino él de noche, empezó Jesús a darle verdades, a darle ahí verdades eternas que no dio en la sinagoga, que no dio ahí en las reuniones, donde había la gente, donde la semilla cayó entre pedregales, entre espinos, en tierra, sino que se lo dio a un hombre que vino de noche y que Jesús se llenó de amor por ese hombre y, ¿sabes? Le reveló esto. Le dijo: Nicodemo, Dios amó al mundo
Dios te amó a ti, que me ha mandado para morir y para que creas y para que creyendo tengas vida eterna. Y yo puedo ver a través de algunos otros pasajes que Nicodemo se volvió un seguidor de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 45 al 52, nos habla y resalta algo muy en particular de Nicodemo. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? En otras palabras, los líderes, los fariseos y los sacerdotes habían mandado apresar a Jesús y habían mandado a los alguaciles, y regresan con las manos vacías y le dicen: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos quedaron impactados. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Aquí se hace la pregunta: ¿habrá creído alguno de los fariseos? Y mira lo que contesta Nicodemo. Dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, de los fariseos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo se empezaba a levantar por Cristo ya. Y a mí algo que me llama y me quebranta mi corazón, que resalta la Escritura: el que vino a él de noche. En otras palabras, resalta el encuentro que tuvo con Cristo. Resalta el momento tan especial en el cual Jesús ministró a Nicodemo. Así como cuando la persona cristiana que hay aquí en este grupo tuvo un encuentro con Dios y hubo fiesta en los cielos, y ese día, estoy seguro, no se te ha olvidado de tu mente, no se ha borrado de tu mente. Así como tú pudieras tener esa experiencia, queda registrado en las Escrituras: el que vino a él de noche. Y Juan capítulo 19, versículo 38, cuando a Cristo ya lo habían crucificado. Y quiero decirte, vayamos a un texto previo a este, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, en el versículo 13. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta escena que Jesús, o en estas verdades que Jesús le está ministrando a Nicodemo, le dice: ¿sabes? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, recordando un evento para que Nicodemo, que era un maestro que conocía el Antiguo Testamento, entendiera que en aquella época, por haber pecado el pueblo, Dios había mandado unas serpientes que mordían al pueblo y morían. Y que cuando se arrepintieron, dijeron a Moisés: ayúdanos, ruega a Jehová. Y Dios levantó una serpiente de bronce. Y dice la Escritura que todo aquel que era mordido por la serpiente miraba a la serpiente y era sanado. Y Jesús
agarra esta historia que Nicodemo conocía para ejemplificar lo que él ahora iba a hacer por el pecador. Dice: Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Tú no tienes la salvación eterna. Tú estás mal en tu vida espiritual. Tú conoces ley, tú eres maestro, tú instruyes, pero no has tenido un encuentro conmigo, Nicodemo. Eres un pecador. Y le dijo, así, tomando la figura de Moisés, la serpiente, dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Nicodemo. Ahora sí, Juan capítulo 19, versículo 38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. El contexto es: ya habían crucificado a Cristo y ya había muerto. Se acerca José de Arimatea, le pide a Pilato el cuerpo y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo que sigue. Dice: también Nicodemo, otra vez, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Aparece otra vez Nicodemo, testificando públicamente ahí que él era seguidor. Yo creo que hasta en este momento le cayó la gran verdad que Jesús le había revelado. Al ver a Jesús que había venido de noche, azotado, colgado en una cruz, sangrante, y que ahora empezaba a descolgarlo juntamente con José, y que él había traído mirra, y diciendo: ¿qué importa? Como diciendo: ¿qué importa ya que los fariseos sepan que soy seguidor de Jesús? Y otra vez resalta la Escritura: el que había antes visitado a Jesús de noche. Un religioso que se volvió a Cristo. Un hombre profundamente religioso que se volvió a Jesús. Porque en este camino no es cuánta Biblia sabes. Porque en este camino no es cuántos años llevas en la religión. Porque en este camino no es cuánto haces. Porque en este camino es amar a Jesús y realmente entregarnos completamente a Él. Y yo puedo ver un amor de Jesús llevando a Nicodemo. Estos 3 pasajes que me deja la Biblia aquí escritos, yo puedo ver a un Nicodemo transformado. Pero así como la Biblia hace referencia a Pedro cuando pecó y negó a Jesús, y después 3 veces Jesús le pregunta: ¿me amas? Para recordarle de dónde lo había sacado. Así como la Escritura me deja entender de aquella ramera que estuvo en el muro de Jericó, Rahab, que descolgó, ¿verdad?, ahí un cordón para que Dios no destruyera a esa mujer. Y que en la Escritura después la pone y la retoma y le habla como Rahab, la ramera. Así habla de Nicodemo como el que vino a Jesús de noche, donde tuvo el encuentro con Dios. Y amados hermanos, con todo esto, ¿qué quiero decir? No es suficiente con que tú tengas una religión.
No llenes tu alma con migajas. No quieras saciar tu vida espiritual con cosas pequeñas, cuando el banquete está preparado, cuando Dios nos ha invitado a las bodas. Pero hay un requisito: el que cree en el Hijo de Dios. Este es el que tiene vida eterna. Y sabes, para poder creer, primeramente se necesita estar arrepentido de toda tu maldad. Y una vez arrepentido, entonces sí, tú puedes creer. Amén. Hagamos una oración. Hermanos, Dios nos ama mucho. Amigo, amiga, Dios ha querido hacer grandes cosas en tu vida. ¿Sabes lo que tuvo que librar Nicodemo? El qué dirán. Al ya no aguantar su conciencia atormentada, vino a él de noche. ¿Cuántos vendrán a Jesús de noche también? Realmente, ¿cómo está tu vida? Es un momento de reflexión. Olvídate del tiempo, olvídate de lo que dejaste allá afuera pendiente. ¿Has vivido con Cristo? ¿O has vivido una vida solamente religiosa? ¿Ves en tu vida muchas cosas que haces, que practicas, justicias personales, pero sin embargo no hay una saciedad en tu vida? Es por una causa. ¿Sabes por qué? Es necesario nacer de nuevo. Ya deja. Y hermano, hoy te busca. Amigo, hoy te busca Jesús. Hoy te busca Cristo. Ya olvídate del qué dirán. Si tú has hecho una decisión de buscar a Dios de semanas atrás, hermano, es necesario nacer de nuevo. Pídele a Dios. Si aún te sientes reflejada tu vida como Nicodemo, pídele a Dios. Así nos han dado buscando a Jesús. Ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar.
¿Sabes qué vio Jesús en Nicodemo? Un corazón necesitado. ¿Sabes qué ha visto en varios de los presentes? Un corazón necesitado también. Y por eso hoy Jesús se acerca a tu vida y te dice: mira, no quiero de ti oro ni plata. Hoy te mira con ojos de amor. Qué hermoso es nuestro Jesús, que no rechazó a Nicodemo y no le dijo: vete, aléjate, sino que fue sincero con él y le dijo: necesitas nacer de nuevo. Y le reveló que iba a ser crucificado en una cruz por amor a él. Sabes bien lo que tengo. No tenemos nada, Señor, que darte. En mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Gracias, Señor. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú has llegado a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Gracias, Señor. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Y es importante que podamos ver a un Cristo en esa cruz, hermanos. Esa es la razón de ser de un cristiano. ¿Cuántos Nicodemos hay en este día? Hoy tienes tú la oportunidad de volverte a Dios. Si perdonó Dios a Nicodemo, el que era maestro, también te puede perdonar a ti. Y yo quisiera que hoy miraras a ese Cristo tan lleno de amor por ti, que no te ha traído con juicios, sino te ha traído con lazos de amor. Junto a ti buscaré otro mar.
Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque yo sé que consuelas el corazón de muchos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.